Hola, ¿cómo andan? En este nuevo video quiero mostrarles cómo cortar espejo, que si bien es bastante similar al corte de azulejos, tiene algún detallecito a tener en cuenta. Como siempre espero que les guste, que les sirva, que saquen algún dato de utilidad y se animen también a incorporar este nuevo material. Como verán, ya me realicé moldes de las secciones que yo quiero realizar. Si bien en este caso no necesito que sean súper exactos, me interesaba bien saber el largo para no quedarme corta de material. Recuerden que tienen el video de cómo realizar moldes para hacer piezas bien exactas, si es que lo necesitan para sus diseños. Ahí pasé el primero de los moldes, el más cortito, con microfibra indeleble en este caso para que no se me esté borrando. Lo primero que vamos a hacer es marcar el corte con cortante de vidrio, como hacemos con los azulejos. Recuerden que tienen el video de cortes rectos con regla, que hay varios tips que les pueden ayudar. Y la diferencia que tenemos con el corte de azulejos es que vamos a aflojar el corte haciendo golpes por el lado de atrás. Por la línea, pero por el lado de atrás, con la parte metálica del cortante de vidrio, ¿sí? Con la pinza pico de pato, tornillo hacia arriba como siempre, y separamos. Pasé el segundo molde, dejando sobrante en los extremos. Para trabajar más cómodo, damos vuelta. Van a ver que empieza a haber unos brillitos sobre la línea marcada que me indica que se aflojó el corte. Puede pasar que simplemente con los golpecitos por atrás ya se desprenda el corte, se divida el corte sin tener que usar la pico de pato, ¿sí? Sobre todo en cortes cortos o pequeños. Ya pasé el corte más largo, dejando sobrantes en los extremos por las dudas. Buena presión. Este corte tiene su dificultad porque es bastante largo y finito, ¿sí? Entonces voy a insistir sobre todo en los extremos. Ahí ya marqué los largos por donde voy a tener que cortar. Este extremo, que es finito, lo podemos cortar, para mostrarles también otra manera, con la pinza de 2 ruedas. Inclusive si tienen que modificar algo, con esta pinza se puede. Lo que pasa es que no va a quedar tan prolijo como el cortante de vidrio. Pero ven, corta exactamente por donde uno posiciona la pinza. Como vieron en estos cortes pequeños, separo con la pico de pato, pero no hace falta que lo golpee por atrás, ¿sí? Porque es cortito, si hice buena presión, no hace falta estarlo golpeando. En los otros, sobre todo en los más largos y que son finitos, como les decía, en eso sí me aseguro que se marque, que se afloje un poco más el corte. Vamos a colocarlos. Este quedó un poquito largo, así que vamos a marcar. Y ahora sí, ahí quedaron los rayos. Y vamos a pegarlos con cola vinílica, cola blanca. Y ahí quedaron pegados estos cortes. Espero que se animen ustedes también a cortar espejo, que les sirvan estos datos, que les guste y nos vemos en próximos videos. ¡Chao!